Durísimo golpe para la extrema derecha europea, y es que una de sus musas más predilectas, que es Marine Le Pen, ha sido condenada por malversación de fondos y, ojo, inhabilitada para poderse presentar como cargo público a las elecciones presidenciales del 2027, en las que tenía bastantes buenas expectativas, al mismo tiempo que Emmanuel Macron lo tenía bastante crudo. Se ha resuelto este entuerto judicial, precisamente hoy hemos conocido la sentencia y también esa inhabilitación. Este ha sido el momento, vamos a ir paso a paso, vamos a ir poco a poco, saboreando y deleitándonos con cómo ha sido todo este proceso. Atención a este momento. Marine Le Pen saliendo del juzgado sin dar una sola declaración. Paso rápido. Cara de pocos amigos. Y a la carrera. Fuera rápidamente del juzgado, donde acaba de recibir pues la peor noticia posible para su carrera política. Y es que un dinero que había utilizado de manera fraudulenta, un dinero del Parlamento Europeo que utilizó para su partido, para financiar su partido, resulta que eso ha tenido consecuencias, le han pillado con las manos en la masa. Ya lleva arrastrando este asunto desde hace bastantes años, pero por fin ha llegado la tan esperada sentencia y no podía ser peor para ella. Tanto que ya veis que al coche y a correr. No se ha parado, no ha hecho ningún tipo de declaraciones. En principio hará una declaración en televisión, en una entrevista televisada, pero todavía hay silencio, no ha puesto nada en sus redes sociales más que anunciar que va a tener esa entrevista. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver por qué la han condenado, por qué no se podrá presentar, qué es lo que va a pasar con la extrema derecha europea, qué es lo que ha dicho el resto de partidos de extrema derecha, qué ha dicho también Santiago Abascal, qué ha dicho Vladimir Putin. Bueno, en fin, están todos invitados a esta reunión de la extrema derecha europea apoyando a Marine Le Pen. Pero antes, ¿qué ha pasado? Marine Le Pen, escribe Daniel Verdú en El País, líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, antes del Frente Nacional, ahora se llaman Reagrupamiento Nacional, han cambiado el nombre, ha sido declarada este lunes culpable de malversación de fondos públicos con una pena necesaria de inhabilitación política. Esta es la clave, la inhabilitación política. La condena, que le impide presentarse a cargos públicos, podría recurrirse, pero el tribunal ha decidido que se cumpla de manera inmediata, sin esperar la resolución de dicha apelación. Se trata del peor escenario posible para la líder del Frente Nacional, de Rassemblement Nacional, que abandonó la sala de forma airada sin terminar de escuchar la condena. O sea que las imágenes estas que habéis visto fueron incluso antes de terminar de escuchar la condena. Cuando ya escucharon inhabilitación y demás, dijeron, rápido, fuera de aquí, vamos a reunirnos y a ver cómo salvamos esto. Spoiler, lo tienen complicado. Aún no está claro si este escenario le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Dependerá de los años por los que quede finalmente inhabilitada y de lo que tarde en resolverse el recurso que previsiblemente presentará Le Pen contra la decisión. Pero con toda probabilidad el recurso es probable que tarde más de 2 años y también es probable que la inhabilitación le dure lo suficiente como para no poder llegar a las elecciones del 2027, que son de aquí a 2 años. Son relativamente cercanas. Y una pena de inhabilitación que supere los 2 años, que sería lo más probable, la dejaría fuera de esa contienda electoral en la que Macron ya no se iba a poder presentar y el sucesor de Macron iba a ser, pues, a saber quién, iba a tener bastantes problemas para enfrentarse a una Le Pen muy crecida, con una derecha republicana normal desaparecida y es verdad que con una izquierda un poco más pujante, con Mélenchon, los de Mélenchon y este nuevo frente político, el nuevo Frente Popular de Izquierdas, un poco más fuerte también, pero sin la suficiente fuerza seguramente como para plantarle cara a Marine Le Pen. El escenario para ella era perfecto si no hubiese sido porque metió la mano en la caja. Qué torpes. Alvise Pérez, Abascal, todos tienen esta obsesión con meter la mano en la caja. Bueno, ahora hablaremos de estos dos, de Alvise Pérez y de Abascal también, pero seguimos con esto. Pasadas las 10 de la mañana, en la sala 2.01 del Tribunal Correccional de París, la misma que ha frecuentado durante las 9 semanas del proceso con otros 24 miembros de su partido imputados por el mismo asunto, Le Pen tomó asiento en la primera fila del banquillo de los acusados. Desde ahí, la líder del Rassemblement Nacional ha escuchado la sentencia que la ha declarado culpable a ella y a 8 eurodiputados más de su formación política. En el caso, por un desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas. La presidenta del tribunal continúa
a esta hora desgranando las motivaciones y el tipo de condena que conllevará seguro la imposibilidad de Le Pen de ser elegida para cargos públicos. El resto de acusados y compañeros del partido de la líder permanecieron en la sala mientras ella se encontraba ya en la sede del partido, porque se fue corriendo. Le Pen estuvo arropada en la sala por los miembros más cercanos del clan, también imputados en la misma causa. A su izquierda, su mejor amiga y excuñada, Catherine Grisset; a la derecha, el vicepresidente del partido, alcalde de Perpiñán y excompañero sentimental, Louis Alliot, condenado a 18 meses de cárcel, 6 en firme y 3 años de inhabilitación, aunque sin ejecución inmediata. El desafío supera el marco de la sala de este tribunal. Esto va a demorar algo, va a haber que dar algunas explicaciones, advirtió al comienzo la presidenta del tribunal, admitiendo la dimensión de las consecuencias de la condena, anticipando ya la magnitud de lo que iba a ocurrir. El veredicto del tribunal señala que, aunque no haya habido un enriquecimiento personal, el delito se produjo para beneficio del confort de los dirigentes del partido. El tribunal considera que el daño total es de 4,1 millones de euros y en el caso de Le Pen, la cuantía de su malversación ascendería a 474.000 euros. Sobre la existencia de un sistema que organiza el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que realmente no ha tenido dudas a la vista de los elementos de la investigación. Un sistema señala la sentencia en cuyo corazón se encontraba Marine Le Pen desde el 2009. Marine lo sabe, señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos. El caso colea desde hace 10 años, pero la Fiscalía solicitó en noviembre penas de inhabilitación contra Le Pen y otros 24 acusados, miembros del partido, eurodiputados y antiguos asistentes parlamentarios, moduladas según las responsabilidades. La acusación pedía también 5 años de prisión, de los cuales 2 serían en firme, aunque con posibilidad de ajuste, y 5 años de inhabilitación para la jefa de los diputados de Rassemblement Nacional, además de una multa de 300.000 euros. Es decir, 5 años de inhabilitación que le impedirían presentarse a las elecciones. Dicen, su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales del 27. Hay que estar sordo y ciego para no verlo, lamentó en su momento Le Pen. Y también os digo una cosa, es cierto que hay un interés, tal vez del Estado profundo francés, en intentar apartar a esta señora con ese cordón sanitario que ha existido en Francia, y que a veces con envidia lo vemos aquí desde España, para lograr que esta señora no llegase a meterse dentro del Estado republicano. Sin embargo, pues al mismo tiempo ya se lo ha puesto fácil, porque si lo que ha hecho efectivamente ha sido desviar ese dinero que era para asistentes del Parlamento Europeo para construir su partido dentro de Francia, pues hija, se lo pusiste muy sencillo a aquellos que te querían fuera, como por ejemplo el presidente de tu país, Emmanuel Macron. Porque esto además ya se ha convertido en una cosa que trasciende el asunto puramente de corrupción o de extrema derecha, sino que tiene que ver con un asunto de seguridad nacional. Me explico. ¿Sabéis quién está ahora poniendo el grito en el cielo? Bueno, además de, evidentemente, pues los amigos Santiago Abascal, no conseguirán callar la voz del pueblo francés. Je soutiens Marine, ponen aquí. Yo apoyo a Marine, lo comparte aquí Santiago Abascal. Bueno, por supuesto, hace 2 días que estaba aquí en Madrid con esta señora ya condenada, amigos y amigas. Le encanta hacerse fotos con lo peorcito de cada casa. Con Javier Milei, que te estafa con criptomonedas, con Marine Le Pen, que acaba de ser condenada, con Netanyahu, el genocida, con Donald Trump, con Elon Musk, con todo. Lo peorcito de cada casa, este tipo tiene una fotografía, por supuesto. Pero atención a esto. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro y también uno de los mejores amigos y apoyos de Vladimir Putin en Europa, pone Je suis Marine, reivindicando también a Marine Le Pen. Y la etiqueta en Twitter. Ojo que esto va todavía más allá. Y es que incluso desde Putin, desde el gobierno de Putin, su portavoz ha dado apoyo a Marine Le Pen. Atención a esta noticia de las últimas elecciones presidenciales en las que el gobierno de Putin dio su apoyo a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Y tampoco sorprende demasiado teniendo en cuenta que un empresario vinculado al Kremlin financió la campaña de Marine Le Pen en 2017. Y ha recibido además préstamos muy jugosos de bancos rusos asociados al Kremlin. Es decir, que la relación entre la extrema derecha francesa y el Kremlin y Putin es bastante evidente. Igual que lo es ahora también con Santiago Abascal y con todos los partidos de extrema derecha que Putin los utiliza en Europa como para intentar meterse y desestabilizar las potencias occidentales a las que quiere lo más débiles posible para él poder hacer lo que le dé la maldita gana en el este de Europa. Todo se va entendiendo, ¿no? Bueno, pues resulta que, ojito aquí también, resulta que cuando se ha conocido esta sentencia, ha hablado el portavoz del Kremlin, de Vladimir Putin, y ha dejado claro que para Moscú la condena de Le Pen muestra que a los gobiernos europeos no les importa traspasar los límites de la democracia.
Que también es curioso que digan esto precisamente los que se cargan directamente a sus adversarios políticos. Acordaos de Navalny, por ejemplo, que hace poco acabó muerto en una prisión rusa. Vamos, van a hablar ahora de traspasar los límites de la democracia. Yo también te digo, si te pillan con las manos en la masa, robando a manos llenas, para en vez de utilizar tus recursos en el Parlamento Europeo, dedicarlos a tu política nacional, pues hija, ¿qué quieres que te diga? Haber sido más inteligente. Esto es como si dices que lo que le está pasando al vice Pérez, que por cierto, voy a explicarlo ya, acaba de salir la misma noticia, al rato de conocerlo de Le Pen hemos conocido esto, que la Fiscalía pide al Supremo que investigue al vice por financiación ilegal de su partido político. El Ministerio Público considera que hay indicios de que el eurodiputado aceptó 100.000 euros en negro de un empresario para su campaña electoral. Quiero decir, esto no te persiguen porque eres incómodo para el poder o porque odian la democracia, no. Esto es perseguirte porque has aceptado, o más bien has pedido 100.000 euros en metálico y hay manera de demostrarlo. De hecho, el propio empresario que te dio los 100.000 euros en metálico, en mano, lo denunció. Entonces no es que seas incómodo para el poder, es que eres incómodo para ti mismo y tan torpe que aceptaste ese dinero, o en este caso, pues derivaron esos fondos para dedicarlo a actividades políticas que no correspondían y que era dinero público, dinero de todos y de todas, no los franceses, los europeos. Bueno, Jesuit Maguin, la ultraderecha europea y Rusia cierran filas con Le Pen. Se van a empezar a mover cosas, se están poniendo muy nerviosos. Ya he visto que se ha activado la internacional ultraderechista, ha salido Víctor Orbán, estoy esperando a ver qué dice Donald Trump, no me extrañaría que saliese también. Y dice así esta noticia de Silvia Ayuso en El País. Los líderes ultras europeos han cerrado filas este lunes en torno a Marine Le Pen y de paso han atacado para regocijo de Moscú a una Unión Europea a la que consideran la responsable última de la inhabilitación política por 5 años de la líder de extrema derecha francesa por desvío de fondos del Parlamento Europeo. Salvo que prospere el recurso judicial anunciado, la sentencia complica mucho sus opciones de aspirar a la presidencia francesa en las elecciones de 2027 para las que se perfilaba como favorita. La condena de Le Pen es una declaración de guerra de Bruselas en un momento en el que los impulsos beligerantes de von der Leyen y de Macron son aterradores. Ha atacado el viceprimer ministro italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, en referencia a la presidenta de la Comisión Europea y al mandatario francés y sus esfuerzos por impulsar el rearme y el aumento de la seguridad europea frente a la amenaza rusa, a pesar de la decisión que la ha tomado un tribunal francés. Es decir, es una decisión soberana. Además, los franceses, que son tan especializados con el asunto de su soberanía, de que no se mete Europa por en medio, es un tribunal francés quien ha decidido esto. Pero bueno, dicen esta cosa de von der Leyen y de la Unión Europea, fantástico. Una visión coincidente con la de Moscú, que tampoco ha perdido la ocasión de lanzar un nuevo ataque a la Unión Europea y sus valores. Por cierto, esta cosa que le hemos leído a Matteo Salvini, vicepresidente de Italia, resulta que este tipo tiene fotografías en la Plaza Roja de Moscú con una camiseta, bueno, queda roja, ya tiene poco esa plaza, pero más allá del color, con una camiseta con la cara de Vladimir Putin. Es decir, uno de estos siervos europeos del imperio ruso, ultraconservador, xenófobo, racista y LGTBI-ófobo también, representa Vladimir Putin y que realmente se parece bastante a lo que quiere la extrema derecha, tanto en España como en Italia como en Europa. Algo parecido a lo que ya tienen en Rusia. Cada vez más capitales europeas eligen el camino de pisotear las normas democráticas, ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sin querer interferir en asuntos internos de Francia, según ha dicho, pero haciéndolo de todos modos al comentar públicamente la sentencia contra el líder del reagrupamiento nacional. El portavoz de Vladimir Putin ha dejado claro que para Moscú la condena a Le Pen muestra que a los gobiernos europeos no les importa traspasar los límites de la democracia. Rusia ha apoyado públicamente a Le Pen elecciones anteriores, además de haber financiado su partido cuando los bancos franceses le cerraban las puertas. Sorprende. ¿A alguien le sorprende que ahora salgan a defender a Marine Le Pen? No, pero si la han financiado ellos. ¿Y por qué financiaría? Porque le interesa tener cuanto más amigos posibles en Europa gobernando los distintos países europeos. Si Putin consigue que mañana Marine Le Pen sea presidenta de Francia, es una victoria para Putin en Europa. Porque consigue que una señora a la que él ha financiado ahora esté mandando en Francia. ¿A quién creéis que va a responder? Pues evidentemente a Putin. Que esto es lo mismo que pasa aquí en España con Abascal. Abascal, el préstamo no lo recibió directamente del Kremlin, las últimas elecciones, porque ya olía un poco, justo porque ya había empezado además la invasión de Ucrania, pero sin embargo se lo pidió a un banco participado por el Estado húngaro que preside Víctor Orbán, que es el mejor amigo también de Vladimir Putin en la Unión Europea, y sacó de ahí los millones de euros con los que se financió a un buen interés la anterior campaña. La última campaña electoral, vaya.
¿A quién creéis que responderá Santiago Abascal si logra algún día ser presidente o vicepresidente de Feijóo, que será como llegará este señor al poder si algún día llega al poder? Pues evidentemente responderá a lo que diga Víctor Orbán y lo que diga Vladimir Putin, porque para eso les ha dejado el dinero. Eso es lo dramático, y por eso decía que esto trasciende casi ya el simple politiquío de extrema derecha o no de extrema derecha y empieza a ser directamente una cuestión de seguridad nacional incluso. Esta gente va a gobernar nuestros países siendo que responden a intereses extranjeros ultranacionalistas y ultraconservadores como el de Putin. Hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Esta gente que se reivindica como patriotas, de hecho forman parte tanto Le Pen como Abascal de este movimiento de Patriots, que de Patriots no tienen nada, porque son simples vendidos a lo que diga el matón de turno, sea el americano o sea el ruso. Así son. Je suis marin, yo soy marín, ha declarado el primer ministro húngaro Víctor Orbán en X. Unas palabras cuidadosamente elegidas. Con esta fórmula, el ultranacionalista, uno de los líderes europeos más cuestionados y castigados por Bruselas por su giro iliberal, juega conscientemente con el lema que se convirtió en proclama mundial de defensa de la libertad de expresión y de solidaridad con la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Je suis Charlie, que es lo que se ponía cuando le hicieron aquel terrorífico ataque, tras el atentado islamista que diezmó su redacción en 2013 por publicar caricaturas del profeta Mahoma. Orbán es cofundador junto a Le Pen del partido Patriotas por Europa, en el que milita Vox. Bueno, de hecho ahora preside Santiago Abascal. También el líder de la formación ultraespañola y presidente de Patriots, por su nombre en inglés, Santiago Abascal, ha criticado una condena que considera un intento de silenciar voces diferentes. No conseguirán callar la voz del pueblo francés, ha proclamado el español, que reunió a Le Pen y a varios de los líderes ultras europeos en una cumbre en Madrid el pasado febrero, hace 2 días que ocurrió esto realmente. Hoy no solo se condena injustamente a Marine Le Pen, se ha ejecutado a la democracia francesa, ha enfatizado el delfín de Le Pen, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement Nacional y del Grupo Parlamentario Europeo de Patriotas, la tercera fuerza de la Eurocámara. Jordan Bardella, de hecho, fue su candidato en las elecciones europeas, sacando un buen resultado. Bueno, buen resultado. Ganó las elecciones europeas, Jordan Bardella, que es el que ahora tal vez pues, sea el que coja la batuta de Marine Le Pen, si no se puede presentar, porque evidentemente tendrán que buscar otro candidato que pondrá la cara y Marine Le Pen seguramente estará por detrás pues moviendo los hilos, junto a Putin, por supuesto. Para los líderes ultras europeos, la condena de Le Pen en París confirma sus teorías conspiracionistas de las fuerzas democráticas proeuropeas. Cuando los políticos nacionalistas ganan popularidad, el sistema encuentra otras formas no democráticas de silenciarlos, ha denunciado el líder del partido de extrema derecha flamenco, Blanche Belang, Tom van Grieken, en un mensaje en X acompañado de una foto suya con Le Pen. Lo que ocurre hoy en Francia es un ataque a la democracia, ha remachado el flamenco. Es un intento de apartar de la vida política a Le Pen, una película mala que observamos también en otros países como Rumanía. Ha coincidido también Salvini, un mensaje del que se ha hecho eco en ese país el nuevo candidato presidencial de extrema derecha, George Simeon. Atacar o aniquilar a tu oponente político por cualquier medio está sacado directamente del manual de instrucciones de los regímenes totalitarios. Esto pasó hoy en Francia, ha afirmado el líder del partido ultra, AUR, que presentó su candidatura después de que el Tribunal Constitucional rumano confirmara la exclusión del ultraderechista Călin Georgescu a las presidenciales de mayo. La primera vuelta de estos comicios, en los que el candidato prorruso ganó contra todo pronóstico, fue anulada. Porque en Rumanía pasa algo parecido. En las elecciones, la primera vuelta la ganó contra todo pronóstico porque aparecía en las encuestas en una posición súper lejana al primer puesto, y resulta que en las últimas semanas de campaña empezaron a llegar grandes campañas de desinformación financiadas, pagadas por el Kremlin, y el Tribunal Constitucional acabó anulando esas elecciones por injerencia extranjera. Es decir, esto no es una película de espías, esto es lo que está pasando hoy en Europa. ¿Y qué queréis que os diga? Tiene todo el sentido que esto ocurra. Porque a Putin le interesa tener la mayor cantidad de amigos en Europa y de países gobernados, como ya lo tiene, por ejemplo, en Hungría, posible. Y lo va a hacer todo. Le sale mucho más a cuenta, en vez de gastar en tanques y en militares, gastar en potencia política para que después las decisiones de rearme o de plantarle cara a Rusia y a Estados Unidos por parte de la Unión Europea queden en nada, porque haya países dentro de la propia Unión Europea que se resistan o que no quieran hacer eso. Es lo que más le interesa a Putin. Y precisamente por eso ahora han salido todos ahí a una a decir que esto es un ataque contra la democracia, bla 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 bla. Geert Wilders, líder del partido ultra
PVV, la mayor fuerza en la coalición de gobierno de Países Bajos y otro de los participantes en la cumbre ultra de Madrid en febrero, también se ha declarado conmocionado por el increíblemente duro veredicto contra Le Pen y ha manifestado su confianza al 100% en su versión de los hechos, así como en sus posibilidades de ganar la apelación y convertirse en la presidenta de Francia dentro de 2 años. Una posibilidad por ahora aún remota, pero que también parece estar aunando a las fuerzas ultras dentro de la propia Francia. La eurodiputada Marion Maréchal, que es la sobrina de Le Pen, aquí son todos amigos y si no, sobrinos, nietos, hijos. De hecho, Marine Le Pen, ya lo sabéis, que es hija de Jean-Marie Le Pen, que era el pope de la extrema derecha francesa de hace unas décadas, y después quien sucedió fue su hija, que rompió con él, se enfadaron. Bueno, en fin, esto es como la corte de los Borbones. Todos se matan entre todos, pero al fin y al cabo también todo queda en familia. Bueno, pues esta señora, que es la sobrina de Le Pen, que es eurodiputada y rompió con ella también, a la que le dio portazo para aliarse con su principal rival a la derecha en las elecciones presidenciales del 2022, Éric Zemmour, también ha cerrado ahora filas con su tía. Marine Le Pen guió a nuestro campo hacia la victoria. Es su única culpa y es por eso por lo que la han condenado. Nadie desde la derecha debería estar satisfecho con esta sentencia. Más que nunca estoy al lado de Marine en este momento, ha declarado, llamando a otras fuerzas ultras a cerrar filas con la hasta ahora gran esperanza de la extrema derecha francesa. Bueno, pues así están las cosas actualmente. Vamos a leer brevemente este hilo de Antonio Delgado, que es corresponsal en País de Radio Nacional, donde explica de una manera bastante resumida para que se entienda mejor, y así ya cerramos para que lo entendamos perfectamente lo ocurrido. Dice: la condena es por malversación de fondos. Dinero que el Parlamento Europeo daba al Frente Nacional para pagar a sus asistentes parlamentarios en Bruselas acababa pagando nóminas en Francia. Por ejemplo, la del guardaespaldas de los Le Pen. Discutible, como todo en este mundo judicial. Le Pen se defendía reclamando una interpretación laxa de qué es un asistente de eurodiputado, pero la condena es coherente con las reglas del Parlamento Europeo y los precedentes en la materia en Francia. El sistema funcionó entre el 2004 y el 2016. Eran los años en el que el Frente Nacional estaba canino. Los bancos franceses no le prestaban un duro, tuvo que pedir un crédito a Rusia. Hay un correo de un dirigente que acredita que el dinero de la Eurocámara podía sacarles del apuro. La sentencia ha encontrado hasta 40 contratos ficticios. Empleados del partido en Francia se hacían pasar por asistentes en el Parlamento Europeo, aunque no fueran a Bruselas ni a comprar chocolate, o muy rara vez, jefa de gabinete de Le Pen. O sea, que la jefa de gabinete de Le Pen también estaba haciendo exactamente lo mismo. Marine Le Pen no ideó el sistema. La expresión es del tribunal. Lo heredó de su padre, el difunto Jean-Marie. Es verdad que murió hace poco, además, el padre de Le Pen. Pero según la sentencia, era consciente de su existencia, lo optimizó desde que asumió el liderazgo del partido y jugó un papel central en su funcionamiento. Por ello, entre la veintena de procesados, Le Pen recibe la pena más alta: 4 años de prisión, 2 de ellos firmes, que cumpliría con brazalete electrónico, y 5 años de inhabilitación, que es donde está la controversia. ¿Podría el tribunal no haber inhabilitado a Le Pen? No. La ley francesa obliga a inhabilitar a un cargo político que cometa un delito de corrupción. Entonces, ¿pourquoi ce bordel, este follón? Porque el tribunal sí tenía margen para decidir si esa inhabilitación se aplica ya o se espera a que se agoten los recursos. Y ha dicho que ahora. Entiende que hay riesgo de reincidencia, porque Le Pen es diputada, y que prima más la igualdad ante la ley que el perjuicio electoral. Le Pen confiaba en que no hubiera tal ejecución inmediata. ¿Por qué es inocente? Eso dice. Pero también porque así podría haber ido aplazando la sentencia a base de recursos hasta las elecciones de 2027, donde tiene opciones de conseguir lo que siempre ha soñado: ser presidenta de Francia. La presidencia, con sus inmunidades, resolvería el problema. El debate político no es tanto si es inocente o no, sino si tiene que asumir el coste legal de su culpa ahora, o habría sido mejor dejar para el futuro para que los franceses decidan si lo absuelven con su voto. Game over. Le Pen va a recurrir y puede que una instancia superior vea la cosa de otro modo. Imposible no es una palabra francesa, suele decir Macron, pero se antoja complicado que eso pase y que pase en el plazo para que ella pueda ser candidata en 2027. Porque los recursos, pues bueno, en eso la justicia española no está sola, son lentos también en Francia, tendría que pasar un tiempo, la limitación es de 5 años, difícilmente llegar antes de 2027, lo tiene complicado. Pero en el caso de que hubiese llegado a ser presidenta, todos estos cargos sí que se habrían esfumado y se podría haber ido de rositas. Bueno, pues este es el actual estado de la extrema derecha en Francia. Hoy ha recibido un gran golpe. Veremos qué es lo que dice Marine Le Pen, porque intervendrá. Aparecerá en un programa de televisión hoy por la noche, según he podido leer antes. Y la extrema derecha europea pues está un poco también en shock, viendo a ver qué hacen. Se pone del lado de Le Pen, pero es que esto ya, insisto, ha trascendido de directamente solo una cosa de cuestión nacional francesa,
o de cada uno de nuestros países donde existe la extrema derecha que actúa de esta manera, para convertirse en un asunto a nivel europeo de defensa patriótica de nuestros valores políticos frente a un intervencionismo directo de un radical ultraderechista también, en este caso en Rusia, que intenta controlar nuestros países a través pues de todos estos proxies que tiene metidos por todos los países de la Unión Europea. Veremos cómo avanza esto, pero bueno, mazazo a la extrema derecha francesa y europea en su conjunto. Os leo los comentarios a ver qué pensáis de todo esto que acabo de explicar, y si creéis que van a poder recurrir, si se presentarán las elecciones del 2027, si no. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí. Adiós.